Ya, somos poquitos, faltan varios comparado con las clases anteriores. Bueno, chiquillos, vamos a empezar para no perder tiempo, para poder terminar a la hora. Eh, Hoy día vamos a hacer la segunda clase de lo que estábamos viendo, de la parte de geometría. Eh, tenemos, ya la semana pasada vimos hartas cosas, pero hoy día vamos a profundizar en eso y les voy a explicar el trabajo de este módulo. Ya, y vamos a hacer solamente un trabajo este mes, así que eh, vamos a hacerlo, va a ser un poquito más grande que los anteriores, ya no van a ser tanta guía de trabajo, pero va a ser solamente uno. Ya, así que voy a terminar con los contenidos que me faltan y al final les explico el trabajo que les digo desde ya que va a ser en grupos, ¿ya? Máximo 3 personas por si y que hay ahora mismo en la clase quieren empezar a ver con quién van a trabajar, no hay problema, ¿ya? Para que lo tengan más o menos claro, ¿ya? Máximo de 3 personas, eso quiere decir de que solo de a dos o de a tres, ¿ya? De a cuatro, no, nadie, ¿ya? Para que no me pregunten, profe, ¿podemos ser cuatro? No, ¿ya? De uno, de dos o de tres, ¿ya? Ya, chiquillos. Háganlo por interno, por favor, y no por el chat de aquí. Gracias. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer, primero que todo, a ver, espera, un segundo. Ya, ahora sí. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con las áreas, espérenme que viene llegando alguien. Ya, todo lo que tenía que ver con las áreas eh, de... Ah, estoy presentando ya, ¿no? No, todavía no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Buena, profe. Hola, Martín. Y ahora sí. Ya. En la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con las áreas de figuras en 2 dimensiones. Vimos el cuadrado, vimos el rectángulo, vimos el triángulo y también vimos el círculo. ¿Ya? Eso está en la clase anterior. ¿Ya? Después vimos que habían ciertas figuras que íbamos a empezar a trabajar. Sin querer ahí. Que eran las siguientes, ¿ya? Eran los prismas rectas que íbamos a llamar, que podían ser de base cuadrada, que podían ser de base rectangular, ¿ya? Y que podían ser de base triangular, ¿ya? Mm, en ese último, y que podían ser de base triangular. Eso que está así, y también habíamos hecho lo que conocíamos como un cilindro, ¿ya? Después calculamos el área de, de este, de este y de este. Nos quedó pendiente el de la base triangular, ¿ya? Y es por lo que vamos a partir hoy día, ¿ya? Entonces, para partir por eso, vamos a recordar que el área de un triángulo es base por altura partido en dos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el área de un triángulo que es de un prisma, perdón, que va a ser de la siguiente manera. Así, espérenme, que viene llegando alguien más. Ya. Entonces, en este triángulo, la medida de los lados, ¿ya? De este lado va a ser 4, ¿ya? Y la altura va a ser 7. Y además vamos a considerar de que eh, esta altura va a medir, eh, a ver, espera, lo voy a hacer un poquito mejor el dibujo porque está medio, no está muy, no está muy lindo, ¿ya? Para que haya un mejor entendimiento,
mejor lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Vamos a tener un triángulo ahí. Después, no, tampoco me está quedando muy bonito. No es tan fácil. A ver, lo vamos a hacer así mejor. Ahí sí. Ahí creo que está un poquito mejor. Ya, para que yo pueda poner bien estos cálculos. Ya, estos números. Esto va a medir 4, esto va a medir 3. ¿Ya? Y la altura va a ser, perdón, la altura del, eh, del prisma va a ser 7. ¿Ya? Entonces, nosotros para calcular el área íbamos a ver cada una de las caras. ¿Ya? Recuerden que los prismas tenían dos bases, que era la que está acá abajo, en este caso que la voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con el rojo, esta base que está acá, ¿ya? Y esta base que está acá, ¿ya? Que podríamos decir que son como las tapas, ¿ya? Eh, entonces, vamos a calcular el área de, de toda esta figura del prisma recto general, ¿ya? Del prisma va a ser igual a estos dos triángulos que hay acá, al área de estos dos triángulos, más tres rectángulos que van a ser como las áreas laterales, ¿ya? Que las vamos a hacer con este colorcito. Vamos a ver si lo logran ver. Es esa que está ahí, es ese que está ahí, y la que está ahí atrás, que es la de ahí atrás. Esa que está ahí. ¿Ya? ¿Lo logran ver? Me parece que si borramos la última, a lo mejor se logra ver un poquito mejor. Vamos a borrar la última, que es la trasera, la de atrás. ¿Ya? Tengo las dos laterales, las dos azules que van por los lados, más la trasera, que también sería un rectángulo. ¿Ya? Espero que lo vean. Si no lo ven, me dicen eh, para, para volver a explicarlo. Chiquillos, ¿me escuchan? Están súper callados hoy día. No me están respondiendo. Sí, profe, sí se escucha. Ya. Sí se escucha. Ok, Profe, sí se escucha. ok, gracias. Ya, entonces, eso va a ser el cálculo del área completo. Indicando alguien más. Ya. El área del prisma completo. ¿Ya? Entonces, tengo que ver cuáles son las dimensiones de cada figura ahora, ¿ya? Del triángulo. ¿Cuál sería esta que está acá abajo? Aquí, ¿qué tendría que poner? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué número? De acuerdo a de acuerdo a estos números, al 3, al 4 y al 7. ¿Dónde está ese triángulo? Yo había dicho que eran los rojos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estos triángulos puede ser el de abajo o el de arriba. Son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, estas bases puede ser 4 y este 3 o al revés, da lo mismo. ¿Ya? Y este otro triángulo, que es exactamente igual, porque son tapas, y las tapas, como son primas rectas, son iguales. Este también puede ser 4 y este 3. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende por qué 4 y 3? ¿Ya? Y gracias. Sí. Ya. Entonces esto también va a ser 4 y esto también es 3, ¿cierto? Porque el, es, es el otro triángulo. ¿Ya? Y después los rectángulos. Por ejemplo, si viéramos que este rectángulo que está acá fuese el de la cara frontal derecha. ¿Ya? ¿Cuántas serían las dimensiones de este rectángulo? ¿Qué me dicen? A ver, voy a leer el chat. Tampoco, no hay nada. ¿Qué pasa? Chiquillos están más callados que nunca. Hace frío, la cuarentena, la cama a lo mejor.
no los deja pensar. Profe, ¿qué preguntó? ¿Cuáles son las dimensiones de este triángulo? ¿Ya? Perdón, de este rectángulo, del azul frontal derecho, ¿ya? De este que está acá. 4. ¿Ya? 4 sería el largo, 4. Sí. Y la altura, También. Ah, no, 7. la altura es 7. ¿Ya? La altura es 7, ya. Gracias, Lalo, porque estamos hablando de este rectángulo. 4 de ese rectángulo. ¿Ya? Ahora vamos al otro rectángulo, a este, también al lateral, a este. ¿Cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? De este que está por la izquierda. 3 y 7 también, pues, ¿no? 3 la 7. base, y la altura también sería 7. ¿Ya? Y el que está atrás, Profe, sería esos números los colocó usted o siempre así en esas cosas? el 3, el 4 y el 7. Sí. No, pues no, eso lo puse yo para este ejemplo, no. Ahí. ¿Ya? Y el que está acá atrás, ¿cuánto valdría? Jajaja, ya. Y aquí llegamos a un problema, porque nos está faltando una parte del triángulo, ¿ya? Un lado del triángulo que nosotros no conocemos, ¿ya? Y para eso necesitamos lo que se llama el teorema de Pitágoras, que vamos a ver a continuación. Teorema de Pitágoras. Y este teorema es uno de los más conocidos en la historia de las matemáticas. Se escucha de aquí hasta la eternidad. De verdad, chiquillos, este teorema se ocupa en muchas cosas y es súper importante que lo tengan clarísimo, ¿ya? Esto pasa siempre que yo tengo un triángulo rectángulo de partida, ¿ya? Tengo que tener un triángulo rectángulo sí o sí. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, este lado, o los dos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, ese ángulo, se llaman catetos. Cateto y cateto. Y uno va a ser el cateto 1 y el otro va a ser el cateto 2. Pero solamente para nombrarlo, ¿ya? Da lo mismo cuál es el 1, cuál es el 2. El de abajo podría ser el 1, el de arriba podría ser el 2. Y esta otra línea, que pasa a estar justo al frente del ángulo recto, o que es la línea más grande del triángulo, se llama hipotenusa. Yo creo que esta no es la primera vez que ven el teorema de Pitágoras, pero voy a hacer como que si nunca lo hubiesen visto. Entonces, el teorema de Pitágoras tiene una fórmula, ¿ya? Que es cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Y esta fórmula no se les puede olvidar nunca, nunca más en la vida, ¿ya? Siempre es de la misma manera. Entonces, yo podría entonces empezar a calcular triángulos. Yo les digo ya, ¿cuánto vale este triángulo? Que esto vale 6, esto vale 8. ¿Cuánto vale esa hipotenusa? ¿Ya? Esto vamos a suponer que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que tomar el cateto 1, que en este caso sería 6, elevarlo a 2 por esto, porque está al cuadrado, más el de abajo, el 8, el otro cateto, 8 elevado a 2, y este iba a ser al x, al número que no conozco, al cuadrado. Profe, tengo una pregunta. Dime. Ahí es 6 elevado a 2. Por ejemplo, o sea, sé que es 6 por 6, ¿Sí? pero el resultado de 6 por 6 más ¿Ya? el resultado de 8 por 8. Exactamente, eso, exactamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora, espérame que viene llegando alguien más. Vamos a hacer ahora, tal como dijiste tú, 6 al cuadrado era 6 por 6, ¿cierto? 6 por 6 más 8 por 8. ¿Ya? Lo voy a escribir, aunque este paso no es tan necesario de escribirlo. Pero el 6 por 6, ¿cuánto era? 6 por 6, 6 por 6, 6 por 6. 36. 36, perfecto. Más 8 por 8. 64. 64, perfecto. ¿Ya? Más 64. Recuerden que las multiplicaciones se hacen primero que la
Entonces, primero que la suma, ¿ya? La multiplicación primero que la suma. Por eso hice el 6 por 6 y el 8 por 8 primero, ¿ya? Y esto iba a ser igual a x cuadrado. 36 más 64, ¿cuánto es? 6 más 4 es 10, 6 más 3 es 9, 100. 100. 100 es igual a x al cuadrado. Entonces, aquí viene la otra parte, ¿ya? Yo aquí me tengo que preguntar lo que hacíamos con las raíces, ¿ya? Por eso el teorema de Pitágoras aquí mezcla potencias y raíces, que fueron justo los contenidos que vimos anteriormente, ¿ya? Y en el módulo anterior. Entonces aquí yo me pregunto, para poder yo sacar este cuadrado que está acá arriba, para poder sacar ese cuadrado, yo tengo que aplicar la raíz cuadrada, ¿ya? Y entonces el x va a ser igual a la raíz de 100. Y esto se hace siempre igual. ¿Qué número? ¿Cuál es la raíz de 100? ¿Qué número elevado a 2 me da 100? 10. 10, perfecto, porque 10 por 10 es 100. ¿Ya? Entonces, ese x vale 10. Significa que este lado del triángulo vale 10. ¿Ya? Chiquillos, entonces, Disculpe, profe, que no lo escuché. ¿Cómo se sacaba la raíz de 100 para que te diera 10? ya, tengo que preguntarme qué número elevado a 2 me da 100. ¿Ya? Es decir, la raíz de 100 es lo mismo que 10 por 10. ¿Ya? Entonces, Vaya, cuando yo tengo 10 por 10, eso es simplemente 10. La raíz de 10 por 10 es simplemente 10. ¿Ya? Es decir, yo me pregunto, ¿qué número elevado a 2 me da el número que está dentro de la raíz? Por ejemplo, aquí era 36, ¿cierto? ¿Cuánto es la raíz de 36? 6 nomás, ¿ya? Porque el 6 elevado a 2 me da 36. ¿Ya? Es el proceso inverso de la potencia. Profe, ¿y ¿Estamos eso no claros? es la raíz? ¿Cómo? ¿Eso no es la raíz? Y sí, pues, eso no es la raíz, pues. Ay, como porque siempre lo hacen ver así como que es la media cuestión. Lo que pasa es que cuando te dan, por ejemplo, una raíz de que no es exacta, por ejemplo, una raíz de 8, ¿cuánto es la raíz de 8? Ahí te dan números decimales y ahí es cuando se empieza a complicar, ¿ya? Pero por ahora nosotros estamos viendo puras raíces que sabemos cuáles son, ¿ya? Entonces, el teorema de Pitágoras es eso, ¿ya? Esta explicación que está a este lado. Este es un ejemplo del teorema de Pitágoras. Y vamos a volver a hacer un ejercicio de lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer chu, 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 chu. Ya, uno más difícil, ¿ya? Este vale 5 y este vale 12. ¿Cuánto vale este? ¿Ya? Sería 5 elevado a 2 Ya, 5 elevado a 2 y más, 12 elevado a 2. más 12 elevado a 2. Y eso tiene que ser igual a, A ver, 12 por 12 es 144. ya, Y este 5 por 144, 5 es 25. perfecto, 25. ¿Y cuánto es la suma de esto? 144 más 25 daría 169. 169, perfecto. Y esto era igual a x cuadrado. Sí. Esto era igual a x cuadrado. Entonces, para sacar ese x cuadrado y que me quede simplemente en x, esto se hacía como raíz de 169. ¿Ya? Entonces yo ahora me pregunto, igual que antes, para el que me estaba preguntando, que creo que era el Carlos, que no estoy seguro, ¿qué número elevado a 2 me da 169? ¿Ya? ¿O qué número multiplicado por sí mismo me da 169? El ¿Ya? 12. No, pues porque tú me dijiste que 12 por 12 era 144. Ah, No puede no. ser. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 169? ¿Ya? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Ya? Bueno, después ahí ustedes, como en el trabajo, por ahora al menos, lo van a poder hacer con calculadora, así que no deberían tener problema. ¿Ya? Así que esto debería ser 13. ¿Ya? Porque 13 por 13 me da 169. ¿Ya? Entonces el x en este caso sería 13. Vamos a volver ahora, chiquillos, al ejercicio inicial, a al del prisma, ¿ya? Tenía que este triángulo era 3 y 4, y me falta saber este x, ese x, ¿ya?
Eso es un X, no es un signo más por si acaso, porque como está de lado, pareciera ser que fuera un más. Lo voy a borrar mejor. Ya, lo voy a poner con otro color para que se entienda que es, este es un X y este es el X. ¿Ya? ¿Cómo podría calcularlo? Lo vamos a hacer acá arriba. 3 elevado a 2 y 4 elevado a 2. Perfecto, y eso sumamos, 3 elevado a 2 y 4 elevado a 2, y eso iba a ser igual a X al cuadrado. 3 por ¿Cuánto es 3, 3 por 3 es 9 y 9? 4 por 4 es 16. Súper. Y esto era X cuadrado todavía. ¿Y 9 más 16? 16 más ¿cuánto? Más 9. Más 16 más 25. 25. Perfecto. Y esto es X cuadrado. Entonces, como les decía antes, para poder calcular el X, tengo que sacar 5. la raíz de 25. Y la 5 raíz de elevado. 25 es 5. 5 Súper elevado a bien. Perfecto, 5 elevado a 2, entonces el X es 5. Entonces este, en vez de ser un X, vale 5, ¿ya? Y si vamos al dibujo original, aquí, tenía el 3, tenía el 4, y el lado de atrás, entonces mide 5, ¿ya? ¿Para qué me sirve ese 5? Para saber cuál es la medida del rectángulo que está ahí atrás. Entonces ahora este va a ser 5 y 7. Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna duda? Porque esto no es tan fácil, ¿ya? Esto no es tan fácil. Así que si hay dudas, no hay problema en que las comenten, por favor. Profe, ya entendí bien. Ya, qué bueno. Así me gusta. No sé quién me habló, pero... Ya. ¿Estamos bien? Creo. ¿Estamos bien? Si no estamos tan bien, la próxima semana, chiquillos, vamos a tener una clase que va a ser solamente de preguntas del trabajo porque eh, cambió un poquito la forma de terminar el módulo, que ya se lo voy a explicar a continuación cuando termine los contenidos. Ya me faltan 2 pizarritas nomás y termino. Y después les explico el trabajo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la clase anterior vimos área de este prisma, ¿ya? Que era el de base cuadrada. Base cuadrada. Base cuadrada. Vimos este, que también era base rectangular. Profe, ¿cuál es la diferencia entre base, o sea, la, entre la raíz y la raíz cuadrada? ¿O todavía Nada, no vemos la raíz cuadrada? no, es lo mismo. La raíz, cuando hablan de raíz cuadrada, es cuando lo que está acá arriba, el índice es 2, ¿ya? Pero cuando no se escribe, no sé si viste dónde lo escribí, acá, cuando hay una raíz y aquí el índice de la raíz es 2, ahí se supone que es una raíz cuadrada. Pero si no lo ponen, si no hay nada, si no aparece ese 2, quiere decir de que igual es raíz cuadrada, ¿ya? Va a cambiar en ser una raíz cúbica, por ejemplo, cuando ahí te pongan un 3. ¿Ya? Ya. O va a ser una raíz a la cuarta cuando ahí aparezca un 4, ¿ya? Pero nosotros por ahora no vamos a estar trabajando con eso. Vamos a estar trabajando solamente con raíces cuadradas, ¿ya? Así que por ahora no preocuparse de eso. Ya, y decía yo también que vimos la base del cilindro cuando la base es una circunferencia. ¿Ya? Todo eso lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Después yo les voy a pasar toda la fórmula igual para que se les haga un poquito más fácil. Y ahora acabamos de ver cuando la base, el área, cuando la base es triangular. Por lo tanto, lo que es áreas lo tenemos más que listo. ¿Ya? Es esto. Áreas de prismas rectos, ¿ya? Recordad que estos son prismas rectos. Así que entre la clase 1 y la clase 2 estamos listos con las bases cuadradas, triangulares, rectangulares y circunferencias, ¿ya? Ahora tenemos que ver otra cosa que tiene que ver con los volúmenes, ¿ya? Y los volúmenes, afortunadamente para ustedes, es mucho más simple que las áreas. Volúmenes de prismas. Más si todavía, si saben calcular las áreas. Rectos. ¿Ya? Entonces,
los volúmenes es en todos los volúmenes, volúmenes se calculan como un área basal multiplicado por la altura. ¿Ya? O podríamos decir que el volumen en los prismas rectos es área basal por la altura. ¿Ya? Esta va a ser como la fórmula general de los volúmenes. ¿Ya? Los volúmenes de prismas rectos entonces es área basal por la altura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver caso por caso. ¿Ya? Vamos a hacer el de la base cuadrada primero. ¿Ya? Este es 3, este es 3 y la altura es 8. ¿Ya? Para calcular el volumen tendría que ver, fijarme cuál es la base. ¿Ya? Entonces, en este caso lo voy a hacer con el mismo color azul. La base es este cuadrado que está acá abajo, ¿cierto? Ya. Entonces, esa base es un cuadrado, que es... Sería 3 por 8. No, pero espera, estamos en la base primero. ¿Ya? Estamos tratando de calcular simplemente el área basal. ¿Ya? Entonces, el área basal sería, el área de este cuadrado sería 3 por 3, ¿cierto? ¿Recuerden Sí. cómo se calcula? 3 por 3. 3 por 3 fue 3 al cuadrado, que era 9. 9. ¿Ya? Entonces, yo para calcular el volumen, voy a calcular el área basal, que en este caso es el área del cuadrado, multiplicado por 8, por la altura. O sea, sería 9 por 8. Sería 9 por 8, exactamente. Ahí sí, ¿se entiende, no? 72. Chiquillo. Profe, 72, 9 por 8. Ya. El área del cuadrado sería el área, o sea, en este caso sería el área del cuadrado por la altura, y sería el área del cuadrado que ya lo sacamos, que era 9, por la altura, que era 8, y 9 por 8 es 72. ¿Ya? Vamos a hacer que era 72 centímetros, por ejemplo, que estaba todo en centímetros, supongamos que era todo en centímetros. Lo diferente aquí es que cuando termino, el centímetro es al cubo, ¿ya? Es centímetros cúbicos, el volumen, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que el área, por ejemplo, esto es centímetros cuadrados? Esto es centímetros cuadrados porque es un área, ¿ya? Pero eso es un detalle nomás que hay que ponerlo al final. Siempre va a ser, en las áreas siempre va a estar, la unidad va a estar al cuadrado y en el volumen siempre va a estar elevado a 3, ¿ya? Pero ahí no hay que hacer ningún cálculo, sino es que simplemente cómo se escribe el resultado, ¿ya? Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Vamos a Yo, ver. profe, no entendí. Ya. No sé quién me habló, pero... ya, en los volúmenes, todas las fórmulas va a ser el área basal por la altura, ¿ya? Entonces yo cuando tenga un prisma recto, cuando tenga cualquiera de estos, uno de base cuadrada, base rectangular, base triangular o base como circunferencia, lo primero que debería hacer es ver cuál es la base, ¿ya? ¿Cuál es la base? Entonces yo digo, ya, la base en realidad es cuadrada. No, aquí la base es triangular. No, aquí la base es una circunferencia, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la base, yo voy a calcular el área de la base. En este caso, como era un área cuadrada, o sea, la base era cuadrada, saco el área de un cuadrado, del cuadrado de la base, ¿ya? Entonces aquí era, para sacar el área de un cuadrado, es 3 por 3 simplemente, ¿ya? 3 por 3, 9, y como es área, queda en centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces ya calculé el área basal, ya calculé esta parte de la fórmula, el área basal, que era el área al cuadrado, ¿ya? Entonces, el área basal era 9 y me queda multiplicarlo por la altura. Y la altura en el dibujo me decía que era 8, ¿ya? Y 9 por 8 es simplemente 72, ¿ya? Eso es todo, chiquillos. Eso es todo con el volumen. De verdad que el volumen pareciera ser muy fácil, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo aquí con los que nos quedan.
vamos a hacer, por ejemplo, con cuando es una base rectangular. Así. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer que la base aquí es 5, esto es 2 y la altura es 3. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes primero? Recuerden que la fórmula del volumen, lo voy a seguir escribiendo acá, es área basal por la altura. ¿Ya? Sería 2 por 3. El área basal, Ah, el no, área 5. basal, No, porque 5 por 5 por 3. 5. el área basal, lo voy a hacer con rojo ahora, sería esto. A ver, con rojo. El área basal sería todo esto, de acá abajo, la base, ¿cierto? Ya. Entonces, es un rectángulo. Me doy cuenta que es un rectángulo. Y ese rectángulo tiene como lados 5, 5 5 y por 2. 5 y 2 por 2. No. Recuerda que el área de un rectángulo era simplemente A por B. Base por la altura nomás. A por B. Que en este caso sería 5 por 2 nomás. 5 por 2. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase pasada. No importa si hay algún eh, si hay algo que no está tan claro todavía, ¿ya? 5 por 2. Entonces, 5 por 2, ¿cuánto es? 10, 10. ¿ya? 10 centímetros al cuadrado porque es el área. Entonces, por último, el volumen va a ser igual al área de ese rectángulo multiplicado por la altura. O sea, Entonces, sería 10 por 3. claro. ¿Por qué? Porque en la base, lo rojo, me dio 10 y la altura que salía ahí arriba era 3. Entonces el volumen termina siendo 30 y como es volumen se le pone centímetro elevado a 3. ¿Ya? Listo, se acabó Ah, el ejercicio. pero siempre se le pone elevado a 3. Siempre que sea volumen se pone elevado a 3. ¿Ya? Es una forma de expresarlo nomás, cómo se termina. ¿Ya? No es que ese elevado a 3 haya que resolverlo o algo. Simplemente se pone así, centímetros cúbicos, centímetro elevado a 3. ¿Ya? No. Chiquillos, hasta ahí, dudas. Voy a ver el chat si es que hay alguna duda. Sí, ahora lo voy a hacer No. con la circunferencia. ¿Ya? ¿Me dijeron algo? No. Ya. Tengo entonces ahora un cilindro. ¿Ya? Un cilindro. ¿Ya? El cilindro ahora, este cilindro, que hay un guión medio feo, vamos a hacerlo de otro lado igual, tiene un radio de 6 centímetros. ¿Ya? Este es 6. Y altura 7. ¿Ya? Entonces, los cilindros van a tener que hacerlo con calculadora sí o sí, ¿ya? Por el tema del pi, ¿ya? Entonces, el área, en este caso, la base, voy a hacer con amarillo ahora, Ah, profe, ¿cómo era lo del pi? Se me olvidó ahora lo la hago, forma. ahora lo hago. Entonces, la base, oh, de nuevo no me marcó. Y ahora sí, y ahí sí. Entonces, la base va a ser todo esto. Recuerden que el radio es 6, ¿ya? La base entonces es una circunferencia, por lo tanto yo tengo que sacar el área de la circunferencia. Y el área de una circunferencia, para que se vayan acordando también, como lo vimos en la clase anterior, es pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, pi nosotros lo vamos a ocupar como 3,14. ¿Ya? Para todo lo que hagamos, pi es 3,14. ¿Ya? Entonces, en este caso, el área de la circunferencia es 3,14 y yo les había dicho que este radio era 6. ¿Ya? Entonces se multiplica por 6 elevado a 2. ¿Está claro? ¿Sí? Es lo mismo, el pi, entonces, Entonces sería pi por 6.
claro, o sea, pi este es 3,14, lo que está aquí. Entonces Y sería después 3,14 por 6. por 6 al cuadrado. Ah, ya. ¿Ya? Recuerde que el 6 está al cuadrado. Y lo primero que se hace, Es 6 por 6. no, 3,14, lo voy a seguir escribiendo con rojo, ¿no? Es la potencia. La potencia es siempre lo que se hace primero. 6 por 6, 36. Entonces, después yo voy a la calculadora, simplemente, aquí, calculadora, y ahí pongo 36 multiplicado por 3,14. ¿Ya? Entonces voy a decir de que el área de la circunferencia va a ser 113,04. ¿0,04 qué? Centímetros al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos bien? Como yo estoy sacando el volumen en realidad, el volumen, como era el área basal por la altura, y ya tengo el área de la circunferencia que era la base, tengo que multiplicarla por la altura. Entonces el volumen va a ser el área que ya saqué, 113,04, y multiplicarla ¿por cuánto? Por 2, o sea, por lo mismo. Por 7. Por 7, por la altura. ¿Ya? Recuerda que aquí está la altura, por 7. ¿Ya? Por 7. Daría 21, o sea, 21,791.28. Por 7. ¿Ya? Vamos a ver. El resultado que teníamos acá, ahora lo vamos a multiplicar por 7. 791,28. 791,28, y esto es en centímetros elevado a 3. ¿Ya? Y eso es todo. Aquí tengo el área basal, aquí tengo el volumen total. ¿Ya? Chiquillos, ¿se le hace difícil esto? Yo creo, como lo veo yo, que lo entienden, pero tienen que repasarlo varias veces como para que se les vaya quedando. ¿Ya? Si no se entiende algo, por favor díganme para ir resolviéndolo enseguida. ¿Ya? Me falta solamente el último, que tenía que ver con el volumen de un triangular. ¿Ya? Vamos a hacer así. Profe, yo entendí súper bien. Ya, qué bueno, perfecto. Profe, yo no entendí el segundo que hizo. Pero por Dios, bicho. El de la base roja, No, el de abajo. allá, el del cilindro. ¿Ya? Ya, pues. El cilindro, a ver, todos los volúmenes se calculan bajo la fórmula que está acá arriba. Volumen es igual al área basal por la altura. Entonces yo, en la figura que me salga, en cualquiera de las 4 que hemos visto, en cualquiera de estas 4, yo voy a decir, ya, aquí es la base cuadrada, aquí es la base rectangular, ¿es triangular o es una circunferencia? Entonces, yo aquí partí, en el primer ejercicio que hice, ya, aquí me salió una base cuadrada, por lo tanto saco el área de un cuadrado, ¿ya? Después, aquí me salió una base rectangular, entonces saco el área de un rectángulo. En la siguiente, un área de una circunferencia, entonces saco el área de un círculo, ¿ya? En el del círculo, el área del círculo se calcula con esta fórmula. Esa que está acá. Pi por el radio al cuadrado. Y el pi, ese número, pi, es 3,14. Siempre es igual, ¿ya? O sea, es 3,14 y tiene un montón de decimales más, pero nosotros lo vamos a ocupar simplemente como 3,14, ¿ya? Y el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia, aquí, hasta cualquier punto del borde, ¿ya? Ese, por ejemplo, también es 6, para allá también sería 6, etc. ¿Ya? Entonces, después reemplazo aquí en este radio, ¿ya? Yo reemplazo 6, y por eso me quedó después acá 6 al cuadrado, aquí, ¿ya? Me quedó 6 al cuadrado.
Entonces después resolví 6 al cuadrado, que era 36, y el 36 lo multipliqué por 3,14. Todo esto con calculadora porque como tiene decimales ya empieza a complicar un poquito, ¿ya? 36 por 3,14 va a ser 113,04. Entonces yo aquí calculé la primera parte, el área basal de esta parte, aquí, de aquí. Esto fue lo que calculé, el área basal. Entonces, para poder calcular el volumen, me falta la última parte, la altura, ¿ya? Entonces, en la parte de aquí, en esta parte, yo calculo el volumen. El área basal, que ya la tenía, que era el área de la circunferencia, que es 113,04, me falta ahora multiplicarla por altura. ¿Y cuál es la altura? Ese número que está aquí, el 7. Entonces lo multiplico por 7 y me da 791,28 centímetros, y como es volumen, le pongo elevado a 3. Listo, terminé. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, pero con el prisma triangular, que para mí es el más difícil. ¿Ya? ¿Por qué es el más difícil? Porque lo más probable es que me falte siempre... no, verdad, no, nada que ver. El más difícil en las áreas. En el volumen no debería ser tan difícil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tener aquí un 5, ¿ya? Y aquí voy a tener un 4. ¿Ya? Entonces, como la base, lo voy a hacer con negro mejor para que el área, como la base es triangular, hago la base de un triángulo. ¿Ya? Base de un triángulo. Entonces después voy a decir... 5 por 5 o 5 elevado a 2. No te confundas, porque en este caso, aquí nosotros no nos interesa sacar ese X, ¿ya? Recuerda que el área de un triángulo es base Base por por la la altura altura, elevado a 2, o sea, ya, partiendo. partido en 2, ¿cierto? ¿Cuál es la base en este triángulo? 5. 5. ¿Cuál es la altura del triángulo? Uno. Solamente el triángulo, 4 4. por 4, 5 por 4. ya, dividido 2, ¿ya? 20. Entonces sería 5 por 4 sería 20. 20, y dividido 2, 20 dividido 2. 10. 10. 10 centímetros al cuadrado, ¿ya? Ese es el área basal, es decir, lo que yo tenía acá abajo, esto, esa es la base, ya lo tengo, ¿ya? ¿Qué me falta ahora? Multiplicar. Aquí no le puse la altura al prisma, le voy a poner aquí 6, ¿ya? Entonces el volumen va a ser igual al área basal, al área del triángulo, multiplicado por la altura, ¿ya? El área del triángulo, ya lo calculé, que era 10. Y lo multiplico por la altura, que en este caso es 4. 6. ¿Ya? Ah, 6. 60. Aquí hay una cosa súper importante, chiquillos, que da para confundirse, pero ojalá que no lo hagan, que es confundir la altura de un triángulo con la altura de un prisma triangular. ¿Ya? Ya lo voy a explicar de nuevo. Voy a terminar el ejercicio y lo vuelvo a explicar. 10 por 6 entonces sería 60, como en este caso es volumen, le vamos a poner que centímetros cúbicos. Y ahí termina. ¿Ya? Entonces, recopilando todo, hemos visto el área de toda la figura, el área de todas las figuras y el volumen hoy día también de todas las figuras, de la base cuadrada, de la base rectangular, de la base de circunferencia y la base de triángulo, ¿ya? Y yo decía que había una diferencia en hacer, en confundir la base, o sea, perdón, la altura de un triángulo con la altura de un prisma triangular, ¿ya? Este es 5 y esto es 4. ¿Cuál es la altura del triángulo? 4. ¿Ya? Podría ser 4 o podría ser 5, cualquiera de las dos, ¿ya? ¿Y cuál es la altura del prisma triangular? 7. Ya. 7. ¿Notan la diferencia? Porque hay un triángulo que está acá abajo, ¿ya? Que es 4 y 5, donde la altura es 4, ¿ya? La altura del triángulo. ¿Ya? La altura del triángulo.
Y en esta figura, aquí, la altura del prisma, que es un cuerpo geométrico, la altura ahora es 7, ¿ya? Es 7 porque es qué tan alto es el prisma, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cierto cuidado de no confundir la altura de un triángulo con la altura de un prisma triangular. Chiquillos, dudas para poder explicarles el trabajo a continuación. ¿Alguna duda, cualquier cosa? Profe, ¿se puede volar un poquito? Me devuelvo. No sé dónde está. ¿Aquí? Profe, yo pero con lo del trabajo en grupo. Ya, eso lo voy a explicar ahora. Ya. Ya. A ver, chiquillos. Vamos a leer el trabajo, que esto yo lo voy a subir al IRMI, ya, en un ratito más o a la tarde, para que todos lo tengan a disposición. Dice, a continuación se detallan las instrucciones para desarrollar el trabajo del módulo 3 a trabajar durante el mes de julio, ¿ya? Durante estas semanas. El trabajo se desarrolla en grupos de máximo 3 personas, es decir, de 1, de 2 o de 3. Por favor, nadie me pida, por favor, ser de 4 porque le voy a decir que no. El plazo de entrega es el día 2 de agosto, ¿ya? El trabajo se puede entregar en documento, en un Word, en un Excel, como sea, como foto, JPG, BMP, con la extensión que ustedes quieran, en video, obviamente que sea un video que yo lo pueda ver. Si es un link, puede ser un link de YouTube, puede ser el link de una presentación, no sé si ustedes conocen algunas páginas de internet como Geniali o Powtoon, no sé, etcétera. Ya, o ustedes aquí tienen una variedad de posibilidades increíbles, ¿ya? O similar, debe ser subida a la plataforma Learn, ¿ya? Cualquier cosa que, como vayan a entregar ustedes el trabajo, se tiene que entregar por Learn, ¿ya? Eso es lo que dice ahí. Sola y únicamente si el archivo fuera más pesado de lo permitido, de lo que permite el IRMI, se envía el mail, ¿ya? Pero chiquillos, por favor, o sea, la idea del IRMI es que ya dejen de estar enviando correos a mi correo personal, por favor, ¿ya? Porque de verdad se me colapsa y después se me pierden y no quiero que pase eso. El IRMI es mucho más ordenado y va quedando todo el registro también de que ustedes entregaron las tareas o no, ¿ya? Después en un correo, por ejemplo, yo puedo eliminar un correo accidentalmente y nunca ver su tarea o qué sé yo, no sé. Profe, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo se entrega? ¿Cuánto es el plazo máximo? Ahí dice, pues, 2 de agosto, lo acabo de leer. Dice, el plazo de entrega es el día 2 de agosto. ¿Ya? ¿En qué consiste el trabajo? En lo siguiente. Debe realizarse una demostración de cuerpo geométrico en alguna modalidad a elección, ¿ya? Por eso les decía que ustedes tienen una variedad gigante de maneras de hacerlo. Se puede hacer un dibujo, un video, una maqueta, un cómic, un graffiti, lo que ustedes quieran, chiquillos, de verdad. Ustedes sean aquí lo más imaginativos, creativos que quieran, ¿ya? De tal manera que puedan resaltar cuerpos geométricos indicando sus dimensiones y calculando las áreas y volumen. Por ejemplo, ¿ya? Y aquí les pongo un ejemplo para que lo entiendan, ¿ya? Puedo dibujar una ciudad llena de edificios, ¿ya? No sé, si yo soy bueno para el dibujo, probablemente elija algo así. Puedo dibujar una ciudad llena de edificios que sean prismas de base rectangular, ¿ya? Así, por ejemplo, estos podrían ser los edificios. ¿A dónde los dibujé? Aquí, estos, los primeros. El primero podría ser los edificios, ¿ya? O después, en el mismo dibujo, podría poner postes de luz, que podrían ser cilindros. Las casas podrían ser cubos, ¿ya? O prismas de base cuadrada. Y en cada una de ellas podrían, o sea, tienen que indicar las dimensiones, ¿ya? Si la dimensión es de 3 centímetros, de 10 centímetros, o si lo van a hacer como casas de 10 metros, etc. Y ahí se realiza el cálculo de volúmenes y áreas según lo señalado más adelante, ¿ya? Lo mismo que hicimos hoy día para cada una de las figuras que ustedes hagan, ¿ya? Además, en este dibujo las figuras deben resaltar por sobre todo. Por ejemplo,
si yo hago un dibujo, no sé, por ejemplo, esas figuras podrían tener relieve, ¿ya? Que salgan como del dibujo. O quizás el dibujo ser completamente en blanco y negro y los cuerpos geométricos podrían pintarlo, etcétera, ¿ya? Por eso les digo que aquí ustedes tienen que ser lo más creativos posible, chiquillos. O sea, si no tienen que hacer tal cual lo que yo les estoy diciendo aquí, ustedes tienen tienen mucho campo aquí para pensar cómo poder hacerlo. Pregúntenle a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos, consúltenlo con la almohada, busquen en internet cómo lo puedan hacer, no sé, muchas maneras. O sea, les estoy dando la posibilidad de que ustedes sean lo más creativos posible, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que no pueden no estar? Que tienen que haber cuerpos geométricos, cada uno de los que vimos, ¿ya? Y tienen que haber también, o cada uno de los cuerpos geométricos tiene que resaltar en el dibujo, video, foto o lo que sea que haga, ¿ya? El trabajo se debe entregar, o sea, la presentación, lo que hagan, y también tienen que entregar un documento o foto o lo que sea donde se encuentren los cálculos de la área y el volumen, ¿ya? Y ahí también señalar qué cálculos corresponden a qué figura. La cantidad mínima de cuerpos geométricos serán 5, ¿ya? ¿Cuáles? Yo sé que aquí nosotros vimos solamente 4, ¿ya? Solamente 4, pero agregué también el cubo. Y el cubo es uno de base cuadrada, pero que tiene también la misma altura. Por ejemplo, el cubo, ustedes yo creo que más que lo conocen, si esto mide 3, esto mide 3, entonces la altura también mide 3, ¿ya? Fue para hacerlo un poquito más fácil el cálculo, para que hayan también cubos, ¿ya? Y por último, bueno, aquí dice la cantidad mínima de cuerpos geométricos, uno de cada uno, un cubo, un prisma de base cuadrada, un prisma de base rectangular, un prisma de base triangular y un cilindro, ¿ya? Adicional a esto, podrán existir todos los detalles que quieran agregar, ¿ya? La mayor cantidad de detalle obviamente hace que la presentación se vea lo más bonito posible. Dime. Yo tengo que, así como elijo una caja, tengo que medir la caja y dar esos centímetros o inventar. Ya, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ya? La idea es que sea lo más real posible. ¿Ya? O sea, si tú me vas a hablar de, no sé, pues en un dibujo, tú vas a hacer un árbol y me dice que el árbol mide 2 centímetros, no tiene mucho sentido, ¿ya? La idea es que los inventen, porque yo no los voy a poder ir a medir, pero que los inventen, pero que los inventen algo que sea real, ¿ya? O sea, me refiero que no sea tan ilógico, podríamos decir, ¿ya? O sea, es igual que lo que les decía antes. Si vas a hacer una casa, por ejemplo, la casa no puede medir 10 centímetros de altura, ¿ya? Si no, sería la casa de los pitufos, no sé. Pero la idea es que sea algo real, que si voy a hacer una casa, que la altura de la casa sea 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, no sé. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Sí. Ya, el trabajo se va a evaluar grupalmente y solo deberá entregarse. ¿A qué me refiero con esto? No hay que presentarlo, no hay que exponerlo, no hay que hacer nada. Solamente me lo entregan a mí y yo lo reviso. Dime. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, es que si esas 5, o sea, el cubo, el prisma con base ¿Sí? cuadrada, el prisma con base rectangular, el prisma con base triangular y el cilindro, ¿se hacen todos en un mismo dibujo o se hacen por separado? Ya, ahí depende también, depende. La idea es que si van a hacer un dibujo, ojalá que lo hagan todos juntos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si van a hacer un cómic, no sé, por decir algo, ahí no hay problema que esté separado, ¿ya? Si van a hacer un video, también no hay problema que esté separado. Pero si van a hacer 5 dibujos para cada figura, no sé, ahí perdería un poquito a lo mejor de originalidad o de creatividad. Dime. Profe, y no se puede, por ejemplo, sacar una foto de Nueva York y poner las medidas de los edificios. Así Perfecto. tú. Perfecto, me parece una súper buena idea. Una súper buena idea y fácil también. ¿Ya? El tema es que estén todos los cuerpos geométricos.
Eso sí que sí, tendría Profe, que estar. O a lo mejor, para el que me habló antes, que no estoy viendo quién me habla, quizás con fotos crear algo, una nueva ciudad. No sé, o sea, por ejemplo, recortar algo de Nueva York, recortar algo de, no sé, pues de Santiago, recortar algo de otro y juntarlo todo en un mismo, como un collage o una mezcla ahí de fotos también puede ser, ¿ya? Ahí eso se lo dejo a ustedes. Dime, ¿quién más me había hablado? No sé. ¿se puede hacer individual? Sí, sí, se puede hacer individual. Se puede hacer individual, ¿ya? La idea es que sea grupal solamente. Yo lo hago como grupal para que se haga, para que se puedan ir ayudando, pero si lo quieren hacer individual, mejor aún. Sobre todo si lo van a hacer como dibujo o si lo van a hacer como cosas materiales donde tengan que recortar o hacer cosas así, lo mejor obviamente es hacerlo solo para no tener que estar juntándose a hacer trabajo, porque obviamente no es la idea y ni mucho Profe, menos quiero que se junten. Pero a lo mejor, por ejemplo, podrían hacer juntarse dos personas, uno que haga la parte eh, práctica de dibujar o hacer eso, y la otra parte a lo mejor la podría hacer una persona que es mejor para los cálculos matemáticos, no sé. Dime, alguien me quería hablar. ¿cuál era el nombre de la figura? El nombre de las figuras, Sí, porfa. prismas, aquí están. Aquí están. De hecho, esto yo igual lo voy a subir, ¿ya? Aquí están. Un cubo, un prisma de base cuadrada, un prisma de base rectangular, un prisma de base triangular y un cilindro, ¿ya? Todos estos son prismas rectos, por si acaso. Dime. Es que, ¿a qué hora terminaba la clase? ¿A las 1? No, como, no, Ahora. Ah, Estamos terminando, ¿ya? Déjeme Profe, presentarle la rúbrica. ¿Cómo? ¿se tiene que ser sí o sí de 2 se puede ser solo? No, se puede hacer solo, sí. Me lo acaban de preguntar. profe, en el chat están diciendo que si tienen que pasar lista o no. Es que la lista yo la veo aquí en las personas. Aquí. Ah, ya. ¿Ya? Después de aquí la saco, ¿ya? Y de todas maneras, chiquillos, para poder pasar lista, lo más fácil es que antes de irse, cada uno diga chao y así en el chat a mí me queda como que dijeron presente, ¿ya? Súper fácil, o sea, cuando se vayan saliendo, digan ahí en el chat chao y quedan presentes. Cuando yo termine la clase, sí, Martín, no antes, ¿ya? Lo último, Bueno. chiquillos, lo último y terminamos, ¿ya? Ya, quería presentarle la rúbrica para que el trabajo se presenta de manera ordenada y pulcra. Obviamente que esté ordenadito, que sea lo que sea, no esté desordenado, que esté limpio, por ejemplo, si es que es un dibujo, si es que es una foto de cualquier cosa, que se note, etc. Ya eso se refiere con presentación del trabajo. En organización y creatividad, obviamente, una de las más importantes, que sea atractivo y creativo y que se muestre una organización en lo que hicieron, ¿ya? Los cuerpos geométricos, que aparezcan todos los cuerpos geométricos, los 5 que pedí, en área y volúmenes, que los cálculos del área y volumen estén correctos, la complementación del trabajo, que además de los cuerpos geométricos solicitados, hayan cosas que hacen que la presentación se vea bonita, ¿ya? Y los aspectos formales, que se entreguen en el plazo que corresponde y que presente obviamente todo lo solicitado, ¿ya? Esto, como les dije, lo voy a subir al IRMI una vez que, no sé si ahora cuando termine la clase o a la tarde, porque tengo muchas clases hoy día, así que a lo mejor lo hago al final del día, pero lo voy a subir al IRMI, ¿ya? Chiquillos, por último, la próxima clase no vamos a tener una clase de contenidos, como les dije, ¿ya? La próxima clase es solamente para consultas sobre el trabajo, ¿ya? Pero la idea es que la aprovechen, ¿ya? Porque si no, después cuando llegue el día de la entrega, me van a estar preguntando un montón de cosas que podríamos haber hecho en la clase número 3, ¿ya? Así que la próxima clase, la asistencia corre igual, ¿ya? O sea, la idea es que se conecten todos, pero
va a ser solamente de preguntas, ¿ya? La idea es que trabajen esta semana, la próxima semana hagan las consultas y la otra semana es para afinar más los detalles, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora sí que pueden empezar a decir chao, si es que no hay ninguna duda. Chao, chao, chao. Voy a ver igual aquí la lista para los que quedan. Adiós, adiós, adiós. Cuídense. Ya, profe. Chao, chao. Chao, Cuídense. profe. Chao. Cualquier cosa me consultan. Adiós. Chao, chao. 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 Adiós. Chao, chao.